El mejor momento del día. Mi café, tu compañía y libros. Soy Ana Isabel López, fundadora de Trebolarium, que es una referencia hispanoparlante internacional de la superación personal. Es una editorial de libros y cursos de superación personal donde te espero tanto si buscas como si ofreces. Y hoy quiero leerte un trozo de un libro que forma parte del proyecto Autoliberación. Es un libro que se titula El sentido común no sabe remar y que espero que te inspire y que te guste. Así que voy a, sin más preámbulos. Si no te ríes con lo que acabo de decir, posiblemente es porque no has visto algún vídeo anterior mío donde últimamente me ha dado por decir sin más preámbulos, empiezo a leer. Mi superhéroe favorito es Superman. Un día estuvimos discutiendo mi hermano y yo sobre qué superhéroe era mejor, si el mío, Superman, o el que defendía a él, Spiderman o Spiderman. Yo le decía que Spiderman no volaba con sus propios medios, sino que tenía que ir tirando redecillas para sujetarse a los edificios y de paso llenarlos de tela de araña con el gasto en impuestos que conlleva limpiar las telas de araña. Mi hermano aludía que sí, era verdad, no volaba, pero tampoco le temblaban las piernas cuando veía una piedra. Y sí, es verdad, el punto débil de Superman era la kriptonita, una piedra que le volvía mortal. No sé quién ganó la discusión, pero sí sé por qué me gustaba tanto Superman. Me gustaba por el primer actor que la interpretó en el cine, Christopher Reeve, un hombre que a mi juicio fue un superhéroe en la vida real. Reeve era un deportista filántropo que durante mucho tiempo estuvo apoyando asociaciones de enfermos discapacitados, mucho antes de convertirse él en una persona discapacitada cuando, al caer de un caballo, quedó tetrapléjico. A pesar de todo, Reeve se sobrepuso a su deseo de morir gracias a su compañera y se propuso volver a andar. Tetrapléjico, interpretó una película que era un remake de La ventana indiscreta y antes de morir llegó a caminar unos pasos. La personalidad de Reeve se potenció con el accidente, algo que todo ser humano teme más que a la muerte y que a muchas personas les achica. Fue tras el accidente cuando su activismo se potenció, cuando, junto a su esposa, creó la fundación que obtuvo muchos logros, incluso después de su muerte, y jamás se rindió. Desde luego, le faltaba un gran tramo a su escalera, pero con pedazos de su propio corazón siguió construyendo escalones, dejando un legado increíble y hermoso. Te invito a que conozcas un poco más de mi superhéroe preferido, Christopher Reeve. Esta historia me encanta. Me encanta porque es mágica en muchos sentidos. La historia de Christopher Reeve, para mí, efectivamente, es mi superhéroe preferido como ser humano, como individuo que decidió sobreponerse incluso a la tetraplegia, algo tan difícil y tan duro de sobrellevar, ¿no? Y desde luego para mí es un gran héroe este hombre. La verdad es que a mí me dejó sorprendida leer la biografía de Christopher Reeve. Por supuesto la conocía, como te he dicho, es mi superhéroe preferido. Y de hecho, además, cuando era niña, pues vi Superman, esa película tan fascinante, que además yo creo que rompe muchos hitos en aquella época, ¿no? Sí sé que se habían hecho cosas de gente volando y cosas de... pero no se había hecho una película de superhéroe con tanta, con tanto realismo. Aquella película era verdaderamente sorprendente. Era maravillosa, toda la película era maravillosa, si te fijas, ¿no?
me acuerdo perfectamente de la escena del el helicóptero, que es preciosa, donde está Lois en el helicóptero, hay un pequeño accidente, se cae el helicóptero, se queda enganchado, se vuelca y ella se queda pendiente de la correa del sillón y estaba en lo alto de un edificio pendiente a punto de caer. Y en ese momento, Christopher Reeve, pues vestido como Clark Kent, mira hacia arriba, la ve, se va a una cabina, se cambia y vuela hacia ella. Y cuando ella está cayendo, pues él la coge en el aire, ¿no? Y le dice, tranquila, no te preocupes, que yo te sujeto. Y ella le dice, ¿y quién le sujeta a usted? Esa escena es chulísima, esa escena de la película es genial, ¿no? Y tanto me gustó aquel personaje, bueno, Superman me encantó, pero aquella película a mí, yo la recuerdo con verdadero cariño, ¿no? Tanto me gustó que a mí, el actor que interpretaba el personaje, pues me gustaba muchísimo y lo seguía, pues como todas las adolescentes de aquella época seguían a sus actores preferidos, ¿no? Yo en mi caso, pues los míos eran pues Michael J. Fox, Luis Miguel, yo creo que lo he confesado en mis podcasts, y también en este caso, Christopher Reeve, que me gustaba mucho. Vino la noticia terrible de que Christopher Reeve había caído del caballo y se había quedado tetrapléjico, y a mí me dio tremenda pena, ¿no? Tremenda pena esa circunstancia. Y después, pues de vez en cuando salía alguna noticia de él y recuerdo haberlo visto andando sobre unas barras, ¿no? Recuerdo haber escuchado que Christopher Reeve se había empeñado en andar y que estaba luchando por andar y que por lo menos había dado unos pequeños pasos antes de morir, ¿no? Ya cuando murió, pues me dio tremenda pena porque, ya te digo, para mí era un actor muy entrañable, yo le tenía mucho cariño. Y justo después, mucho tiempo después de su muerte, mucho tiempo ya como adulta, un día decidí conocer su historia y empecé a leer sobre su historia, empecé a leer un artículo sobre él y todavía me enamoró muchísimo más la figura de Christopher Reeve, porque resulta que en sus tiempos de actor, bueno, para empezar Christopher Reeve era rubio, era un danés, creo que era danés, muy rubio, y entonces se tuvo que teñir el pelo para hacer del famoso personaje. Y, y además durante mucho tiempo, para mantener su figura, esa figura que le había lanzado al estrellato, pues tuvo que mantener su pelo negro durante muchísimo tiempo. Y pues eso es una pequeña anécdota de las muchas cosas que leí. Descubrí que él estaba especialmente sensibilizado con la tetraplegia y había hecho muchas donaciones y muchos activismos, incluso creo que había creado ya una fundación para ayudar a tetrapléjicos antes de caer el caballo. Con lo cual me sorprendió, ¿no?, que se convirtiera en una de esas personas a las que tanto había ayudado, ¿no? Y la verdad es tremendamente difícil adoptar esa situación, ¿no? Convertirse en esa persona a la que tú estás ayudando. No sé si son azares del destino, si es la sonrisa, la mueca del tiempo, ¿no? La mueca cruel del tiempo, o la mimetización espiritual. No sé exactamente cómo podríamos definirlo, pero el caso es que Christopher Reeve se convirtió en esas personas a las que ayudaba y aprendió a ver todo desde el punto de vista de ellos, inclusive el deseo a morir, porque también lo pasó por ello, ¿no? Y la mujer, la esposa, le dijo que ella lo seguía amando y que ella estaría con él hasta el final y que ella lo apoyaría, y fue ella quien le salvó de elegir el destino de morir, ¿no? Después, obviamente, murió pues porque los tetrapléjicos sufren muchas complicaciones y entonces al final murió por eso, ¿no? Pero el caso, la historia de este hombre es una historia triste, a la vez que bellísima, ¿no? Y es una historia de ejemplo también, de ejemplo de una persona con un corazón impresionante. Por lo menos eso es lo que se escribe de él, ¿no?
Y eso es lo que yo creo que se refleja de él. Porque al final me doy cuenta de que incluso actuando en un papel, la verdadera personalidad del actor sigue estando detrás, ¿no? Moviendo los hilos de esa máscara que se ha formado para hacer la película. Y eso nos pasa en todo lo que hacemos, que al final existe una máscara detrás, ¿no? ¿Y por qué te cuento todo esto? Porque para mí, una persona que vive una circunstancia tan difícil, y que decide volver a levantarse y construir otro yo, es verdaderamente quien ha entendido dónde está el quid de la cuestión, dónde está la magia de la vida. Porque pensamos que la magia de la vida es que venga una suerte de cosas maravillosas y que nos lleguen, ¿no? Y solemos rezar y solemos pedir a nuestros dioses, cada uno en su religión, que nos traigan esas bendiciones, ¿no? Y yo creo que Dios dice, bueno, pues quiere bendiciones, pues le voy a mandar bendiciones. Y te manda bendiciones en forma de putadas, como digo yo, manda bendiciones en forma de putadas porque es la manera en la que creces y en la que te expandes, o en la que abandonas y te rindes del todo, ¿no? Y cuando decides reconstruirte en otro yo, cuando decides convertirte en otra persona, a pesar de eso que te ocurre, pues realmente descubres cosas fascinantes de ti mismo, como por ejemplo, cosas sobre lo que vales, sobre lo que eres capaz de superar, sobre lo que eres capaz de... Christopher Reeve hizo algo muy interesante. Algo que yo siempre comento en mis libros cuando hablo de maltrato. Yo siempre digo, el maltrato es como sentirse preso, como estar preso en una cárcel, ¿no? Y cuando uno está preso en una cárcel tiene dos opciones. Aún puede elegir, a pesar de que su libertad sea coartado. Aún tiene la capacidad de elegir. Y existen dos posibilidades para elegir. Una es llorar, lamentarse por lo que ha ocurrido, y la otra es cavar un túnel. Cavar un túnel significa mirar de frente tu infierno, mirarlo de frente y decidir que lo vas a combatir. Y eso es lo que hizo Christopher Reeve hasta el último día de su vida. Decidió que lo iba a combatir, que no iba a aceptar su tetraplegia y que lo iba a combatir, que iba a luchar contra ella. Y por eso, para mí, es un superhéroe. Por eso, para mí, Christopher Reeve es un mago, alguien a quien seguir, alguien importante, alguien que verdaderamente dejó una huella, un ejemplo, un destello que nos enseña, que nos muestra el camino que antes estaba oscurecido. Si algo mágico me ha enseñado la vida, es que cuando venimos con un montón de confusión. Y además la confusión es un valor añadido, es algo que mucha gente promueve por intereses personales, ¿no? Y por lo tanto la búsqueda, la real búsqueda es una búsqueda de la claridad. Una búsqueda que arroje luz a lo que somos, a lo que necesitamos, a lo que buscamos, a lo que queremos. Y muchas veces esa luz está en aquello que rehuimos. Una vez escuché una frase muy bonita que decía, a veces la solución está en aquello que odiamos. En aquello que odiamos, cuando hay algo que odiamos y como lo odiamos, lo rechazamos, lo alejamos de nosotros, no descubrimos que ahí, justo ahí, está la solución de aquello que buscábamos. Así que no sé si te ayuda en algo este vídeo o no te ayuda en nada, no lo sé. No estaba hoy especialmente inspirada, pero sí que te invito a que conozcas un poquito mejor la figura de Christopher Reeve. La figura, o sea, la parte vital de esta figura, y sobre todo te invito a que mires de frente
tus infiernos, a que los mires de frente. Porque una vez que los miras de frente, de repente empiezas a descubrir cosas. Cosas que no sabías que se podían vencer, que se podían superar, que se podían resolver. Así que, ¿sabes por qué brindo hoy mi café? Por tu cara a cara con tu infierno.